a don Jorge Sánchez Vidillo. Don Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ya, hoy vamos a ir a jueves. Sí, pues, sí, efectivamente, él me agarró de su poco Yo lo llamé a don Jorge a las 6:30, pero no es mañana, que empezamos jueves. poco que me Era miércoles. poco que me desequilibró, dije, de repente después yo tenía que ir Parte de verano. Bueno, Muchas y bueno, hay un tema que me parece que es de fundamental importancia, que los ciudadanos del país debemos reflexionar, porque es uno de los temas más peliagudos que tenemos en el país, que es el tema de la corrupción. La corrupción es lo que más erosiona a una nación, lo que más infecta a una sociedad, la que promueve antivalores y que no permite que el país salga adelante, prospere y avance. Y cuando la corrupción llega a los niveles más altos del poder, cuando de una u otra forma involucra a autoridades cuyas decisiones definen la vida de millones de seres humanos, entonces la preocupación debe ser mayor. Ese es el caso que el día de hoy vamos a analizar, que es el tema de Ancash, que tiene que ver con la centralita, y el tema de don Martín Belaúnde del Ocio, que todo hace prever que los pasos se encaminan o se dirigen en una relación que nos guste o no nos guste, se mira, se orienta hacia Palacio de Gobierno. No hay que olvidar, porque es bueno señalarlo, de que en el año 2006 Martín Belaúnde del Ocio fue el cajero de Ollantumala, y que en el año 2011 ha seguido siendo su cajero y su asesor político, y cuya relación no se ha roto sino a partir en que empieza a abrirse esta caja de Pandora de la centralita, del caso de Ancash, de César Álvarez, y se encuentran de que uno de los cabecillas, por lo menos presunto cabecilla, y una de las personas importantes de esta red criminal era el señor Martín Belaúnde del Ocio, y que todos los indicios nos muestran de que él ha venido haciendo uso de esa relación con la pareja presidencial, esa cercanía con ellos, para hacer una serie de negocios que efectivamente lindan con lo ilegal y con la corrupción. Y lo lamentable del caso es de que se percibe, la población percibe, y es mi opinión muy personal, de que efectivamente desde Palacio de Gobierno se está tratando de extender una cortina de humo, se está tratando de proteger al señor Martín Belaúnde del Ocio, y se está utilizando todos los medios para que este señor salga bien librado de algo que, por lo menos desde nuestro punto de vista y desde todas las evidencias que se vienen mostrando y difundiendo, este señor no se va a salvar. Lo que ha sucedido en las últimas semanas con el despido prácticamente, porque ha sido, más allá de que el señor Cristian Salas haya presentado su renuncia, esta renuncia tiene como causa todo lo que ha venido sucediendo, y que la señora Jenny Vilcatoma ha tenido el coraje y la valentía de hacerlo público. De tal manera de que frente a esta situación al señor Cristian Salas no le quedó más remedio, por un tema de ética, de profesionalismo, de pedir su salida de la Procuraduría General de la República. Los peruanos hemos escuchado no solamente el audio que se ha propalado hace unos días atrás, sino que el día de ayer se ha propalado otro audio que complementa los anteriores. En el primer audio lo que se puede observar o escuchar, y uno puede deducir, porque no se necesita ser muy inteligente, basta tener un dedo de frente y unas cuantas neuronas funcionándole bien para darse cuenta de que lo que buscaba el señor Daniel Figaro era convencer a la señora Jenny Vilcatoma de que efectivamente Martín Belaúnde se podía acoger a la ley como colaborador eficaz, y la señora Vilcatoma le retrucaba y le decía de que eso no era posible, y que si bien es cierto el fiscal es el que con el juez son los que toman la decisión, sin embargo se tiene que tomar en cuenta los informes de la Procuraduría, y los informes, y por lo menos lo que se venía investigando hasta ahora,
indicaba de que el señor Martín Belaúnde era cabecilla y por lo tanto no podía acogerse a este beneficio al que se acogen quienes tienen no el mando, sino son parte de la red, pero que son mandos secundarios, terciarios, etcétera, etcétera. En este segundo audio, efectivamente, lo que se puede deducir es de que el señor Daniel Figaro le quiere decir a la señora Vilca Toma de que efectivamente este tema iba a quedar en manos de los fiscales. Por esa razón es que este señor ministro de Justicia se había venido reuniendo con los fiscales que tenían la responsabilidad de ver el caso, y que el señor Cristian Salas había pedido de que se apartaran del caso y le había pedido al fiscal de la Nación en un documento, y que nunca le hicieron caso. Y entonces las reuniones permanentes de estos dos fiscales con el ministro, y que luego en este último audio el ministro señala de que ya se había conversado con ellos y que se deje a ellos que tomen la decisión, diciéndole de manera por supuesto indirecta, pero que no necesita ser un adivino ni un sibarita para poder entender y poder leer entre líneas, entender entre líneas lo que decía el ministro, es de que la Procuraduría se haga a un lado, que pataleen un poquito ahí, pero que dejen todo el caso en manos de la Fiscalía. A lo que la señora Vilca Toma señalaba que esto no era posible, que el señor no podía acogerse a la colaboración eficaz y que el informe es importante de la Procuraduría General de la República. De la misma manera, se ha tratado muy mal al señor Cristian Salas cuando el ministro le dice a la señora Vilca Toma que todo se va a tratar con ella, sacando por encima a su inmediato superior, que era Cristian Salas, de manera de que todo esto a la ciudadanía nos hace percibir de que existe de parte del Ejecutivo la intención de proteger al señor Martín Belaúnde Lozo. No hay que olvidar que este señor, en unas declaraciones hace un par de meses atrás, señaló de que si él caía, no caía solo. Y este señor debe tener muy buena información de cómo ha sido el financiamiento del señor Ollantumala, de cómo se han venido manejando las redes de la corrupción que involucran a la pareja presidencial. No hay que olvidar de que el papá de Martín Belaúnde fue el que le pagó en 2 oportunidades consultorías a la señora Nadine Heredia, y que una de las empresas vinculadas a este grupo están en manos de uno de los hermanos de la señora Nadine Heredia. De manera de que por la salud del país, el presidente de la República debería ser el primero en garantizar transparencia en esta investigación, y debería facilitar todo a quienes persiguen a los corruptos que le hacen tanto daño a nuestro país. Lamentablemente, lo que hemos visto es que se sacó que no se le dio todas las condiciones al señor Cristian Salas, y a través de un canal de televisión de manera muy mal educada, de manera muy grosera, el ministro Daniel Figaro destituyó a la procuradora, a la señora Jenny Vilca Toma. De manera de que todo lo que estamos viendo y el cargamontón del oficialismo tratando de desacreditar a la señora Jenny Vilca Toma, que lo único que ha hecho es cumplir con su deber, ¿no? Nos deja prácticamente desamparados a los peruanos, porque nos demuestra que quienes realmente luchan contra la corrupción no tienen ni el amparo ni el respaldo de las más altas autoridades de nuestro país. Lamentablemente, aún todavía hay quienes le hacen el juego a quienes se cubren la corrupción y están tratando de ensuciar la trayectoria que, por lo menos por mucha gente que la conoce, la señora Vilca Toma, señalan que tiene una trayectoria intachable, que es una mujer muy bien preparada. El mismo señor constitucionalista, que es uno de los mejores que tenemos en Perú, el doctor Enrique Bernales, ha señalado de que la señora Vilca Toma no ha cometido ningún tipo de delito. No ha cometido ningún tipo de delito, ni siquiera cuando ha grabado su superior. Y está bien, porque eso está amparado por una ley. Es más, ella tenía la responsabilidad de garantizar toda la información que ella venía recogiendo en el caso de la Centralita y en el caso de Belaúnde Lozo, y que por lo tanto estaba muy bien que lo haya grabado, porque eso permitía ver el nivel de intervención del Ejecutivo, ¿no es cierto? Como que también estaba ahí el señor Roy Guess, asesor del presidente Humala, y qué cosas hacía ahí. Para nosotros no nos queda sumamente claro que lo que buscaban con la presencia del ministro, del asesor
principal del presidente de la República y del fiscal provincial, el señor Marco Guamán, lo que se buscaba conocer de primera mano era hasta dónde se había avanzado en la investigación del señor Martín Belaunde, cuáles eran los nexos que tenían, hasta dónde estaba hundido el tema de la corrupción y cuál era la estrategia de la Procuraduría, de tal manera que a ellos les permita no diseñar una nueva estrategia para avanzar en el proceso, sino para entorpecer el proceso, como se ha venido haciendo hasta el día de hoy. Lamentablemente esas son las cosas que están sucediendo en el Perú, lo que nos demuestra que este gobierno no tiene la más mínima voluntad política de combatir la corrupción en el país, que es lo que le viene haciendo tanto daño a nuestra patria. Yo siempre he recomendado, y lo vuelvo a hacer ahora, de que todos aquellos que quieren intervenir en política, todos aquellos que aspiran a tener algún cargo, sería muy bueno que lean el libro La historia de la corrupción de este señor Alfonso Quirós, para que vean el daño enorme que la corrupción le ha hecho al Perú en toda su historia y cómo es que una parte muy importante del presupuesto general de la República va a parar a los bolsillos de estos ladrones y sinvergüenzas que hacen uso del poder, o por lo menos de las relaciones que se tienen con el poder, para enriquecerse con los recursos que deberían ir a mejorar la educación, la salud, la seguridad social, en fin, una serie de necesidades que tiene nuestro pueblo. Muchísimas gracias y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, don Jorge Sánchez Pinillos. Y ya que